Ya estamos finalizando lo que es la edición de esta primera temporada, si es que va a haber una segunda, la verdad que no sabemos, todo dependerá también de la pandemia y el tiempo que me libere para ir contactando colegas e ir molestándolos para que se sumen a este espacio. Me parece, como digo siempre, interesante colaborar en poner en relieve la tarea del proyectista por sobre la de, o no por sobre, en realidad junto con la del diseñador, junto con la del director técnico de la obra, que siempre digo la obra está muy expuesta por sí misma, el diseñador generalmente el que tiene más glam, es el rockstar del proceso, y el proyectista el que suele quedar un poco ahí abandonado o, digamos, no muy revelado, y la idea de este espacio, promocionado por DAE, digamos que justamente estamos en la formación de lo que es gerenciamiento de proyectos, es poner en relieve algunas historias o conversar acerca de esto, con muchos profesionales que, como Laura Binagui está invitada hoy a colaborar con nosotros, es diseñadora, es también jefa de obra y directora técnica, pero también es proyectista. Entonces vamos a estar hablando justamente de lo que ha sido una de sus experiencias importantes en este campo. Bueno, Laura, bienvenida a nuestro espacio. Hola Martín, ¿cómo estás? Un placer Muy bien. participar de estas charlas. Bueno, con Laura, como siempre les comento, nunca hacemos tan extensa la presentación porque el formato implica tener un posteo donde se cuenta quién es la persona, entonces con eso evitamos ocupar tiempo audiovisual en la presentación, pero sí siempre comento desde dónde viene la relación personal, porque al menos en esta primera temporada me he contactado con todos colegas que en algún momento la vida nos ha cruzado en diferentes situaciones. Con Laura coincidimos en la empresa Corby Studio, AMP, por aquel momento, en los años 2006-2007, en mi caso. Laura ya venía trabajando de antes. Y tuvimos una experiencia muy linda junto con otros colegas de la empresa, en el año 2006 hasta el 2007, de realizar en ese momento, con una visa tipo J1 que se llamaba, que era realizar una experiencia en un estudio, en una oficina de arquitectura, de obras civiles de Estados Unidos. Laura estaba en una oficina, yo estaba en otra, pero coincidíamos ambos en el estado de California, y fueron 6 meses, así que, bueno, ahí coincidimos, se armó un muy lindo grupo de gente, éramos 6, 7 colegas, que no necesariamente habíamos tenido relación antes, simplemente compartíamos la oficina, así que bueno, evidentemente se generó una muy buena relación desde ese momento a la fecha. La sigo a Lau en sus redes sociales y particularmente me interesa mucho su actividad profesional. También tiene una actividad académica, es docente de la Universidad Católica en Córdoba. Ya después nos contará un poco más sobre esto, pero me interesaba particularmente algo que no hemos tratado hasta acá en estos 8 episodios, ya contando el de hoy, que es la experiencia de diseñar tu propia vivienda, ¿no? Que es como un gran tema de la arquitectura, incluso, bueno, en mi caso que estoy dentro de la parte académica en la historia de la arquitectura, un gran tema de la historia de la arquitectura es la propia vivienda del autor, ¿no? O la vivienda del padre del autor. Es donde uno suele sufrir, pero también suele poner como en juego algunas ideas que tiene sobre la arquitectura. Así que bueno, en esta primera instancia vamos a introducirnos justamente con esto, Lau, con cómo ha sido, digamos, cómo es, contame, yo no lo he vivido, cómo es diseñar y proyectar tu propio, y construir, diseñar, proyectar y construir tu propia vivienda. Bueno, la verdad que es una pregunta muy difícil porque realmente es muy complicado. Uno se cree que, bueno, al ser arquitecto es facilísimo porque es súper simple, vos sabés lo que te gusta, sabés lo que querés y simplemente lo haces. El problema es que nosotros los arquitectos, al tener muchísimo conocimiento y saber de todas las posibilidades que tenemos, entonces ahí es donde se complica, porque te gustan muchas cosas, tenés muchas ideas, querés siempre lo más lindo, lo mejor, lo que te gustaría, pero no siempre te acompaña el bolsillo. Así que la verdad que mi experiencia fue bastante complicada. Fue complicada porque, como te digo, tenía muchas ideas, muchos proyectos, entonces en ese momento opté por tomarlo a mi marido como el cliente. Ay, Entonces, esa justo era la pregunta que te iba a hacer, porque antes justamente de que Lau comparte pantalla y nos muestre, tiene muy interesantes imágenes para compartir, la idea de la comitencia en el encargo de la vivienda unifamiliar es todo un tema. De hecho, yo defiendo mucho dentro del campo de la historiografía de que solamente hay buenos case studies, hay buenos casos de estudio,
cuando hay también un buen cliente, o sea, no alcanza con un gran arquitecto. Cuando vos te pones a estudiar los grandes casos de las viviendas de la historia de la arquitectura, siempre ha habido un Curuchet, por ejemplo, en la Casa Curuchet en La Plata, de Le Corbusier y William como director técnico, que era un tipo que apostaba a la vanguardia, por ejemplo. Entonces siempre esa figura es importante. Bueno, sí, sin irnos por las ramas, pero el compañero de la arquitecta Laura Binagui es Juan Ferreira, un eximio dibujante, artista, que participa para las empresas de punta de cómic en Estados Unidos, que ha hecho arte para bandas como Radiohead, que ha hecho storyboard para cine argentino, una persona muy prolífica en su labor. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, el cliente es un artista y es un artista que todo el tiempo dibuja background de arquitectura, muy notables, o sea, sus cómics tienen mucho background de arquitectura, que probablemente viene de su compañera y la influencia de su compañera. Entonces digo, es un entendido, Juan, de arquitectura en algún sentido. ¿Cómo lo tomaste como cliente? ¿Aportó mucho? ¿Cómo te dejabas conducir por esa figura? Bueno, en realidad, como te digo, yo empecé haciendo un proyecto y otro y otro y otro, y en un momento tenía como 4 o 5 proyectos. La verdad que, como te contaba recién, eso iba de la mano también un poco al bolsillo y a la disponibilidad que teníamos nosotros para construir, que no era prácticamente nada. Eh, Así que simplemente lo que hice fue plantearle a él las distintas posibilidades y bueno, y después me dejé llevar. Él eligió y simplemente él me iba tirando así como algunas ideas. Él le encanta la arquitectura, entiende mucho de la arquitectura, así que un poco sí, él me aportaba, me gustaría las cintas que vayan así, que vayan así, bueno. Realmente él eligió el proyecto de los que yo había planteado, el que menos a mí me gustaba, pero bueno, realmente yo lo tomé a él como un cliente. Dije, bueno, ok, si a Bien, él le gusta, vamos por este lado, y allá fuimos. bueno. Vamos entonces a Dale. cortar con esta introducción e ir directamente a las imágenes, que siempre lo que ilustran un poco el campo Ok. intelectual del proyectista. Así que Laura nos va a compartir. Esta vivienda, Lau, que está ubicada en la periferia de la ciudad de Córdoba, porque, bueno, muy probablemente si tenemos éxito, este programa llegue hoy con el mundo online, puede llegar a otro lugar. Así que nos vas a compartir en qué lugar está ubicada, por qué está ubicado ahí, qué decisiones hubo en términos del emplazamiento. Bien, bueno, rápidamente, bueno, todo comenzó desde la elección del lote inclusive. Porque bueno, nosotros habíamos aplicado un crédito, ese crédito necesitaba escrituras, o sea, terreno con escritura. Nosotros teníamos la posibilidad de otro terreno, pero no tenía escritura, así que bueno, ahí empezamos a buscar. Buscamos un lugar que esté consolidado, que sea redituable, en el sentido de que si construíamos ahí, después teníamos que venderlo, digamos, porque tampoco sabíamos muy bien cómo nos iba a resultar esto, porque por toda la cuestión económica por detrás. Bueno, en síntesis, llegamos a Q2, que es un barrio que siempre nos encantó, donde tenemos muchas amistades. Entonces, bueno, la idea era elegir un terreno acá, que sabíamos que lo que íbamos a construir acá se iba a valorizar. Un poco esa fue la idea. Cuando empezamos a buscar terreno, la verdad que por nuestras posibilidades no teníamos los mejores, ni los mejores ubicados, bueno, se dio lo que se dio. Dentro de nuestras posibilidades conseguimos este terrenito, que está acá, donde está el Eso, Lau, circulito perdón, naranja. está ubicado esto es municipio Esto de es en barrio, Mendiolaza. perdón, sí, no sé si lo aclaré, esto está en el barrio Q2, que está en Mendiolaza, sí, departamento Esto, Colón. esto, claro, departamento del Colón, que de la ciudad de Córdoba está lo que sería en el corredor norte hacia sí, norte de Córdoba. Sí, tal cual. Ujú. Perfecto. Eh, Así que bueno, nada, este es el barrio, el que está acá más clarito, y nuestro terreno está acá al fondo, al Ujú. final. La Al verdad final, sí. que nos buscamos el último, pero la verdad que dentro de nuestras posibilidades es el que mejor visuales tenía, y dentro de todo orientaciones O sea, Lau, que no tan malas. el ingreso del country está ahí donde se ve El el tag de ingreso, Google. Bien. Ujú. exacto, el ingreso está acá. No sé si ustedes ven mi Sí, mouse, sí. sí, ¿no es Sí, cierto? sí, se ve Bien, el perfecto el ingreso mouse. está acá.
El barrio es todo un bulevar central, bueno, después obviamente que para para los dos costados, y esto es el fondo, es como una Claro, en ampliación. la última manzana, perfecto. La última manzana, acá hay un zoom un poquito más de cerca, fíjense que está inclusive en todo lo que sería el perímetro del barrio al final. Claro. ¿Y Lau, qué superficie el terreno aproximada? En superficie, el terreno tiene 1000 metros cuadrados, Ujú, eh, y acá ya se los muestro un poquitito más para que ujú. vean, es un terrenito con bastante pendiente. Pero bueno, lo positivo que tenía este terreno eran, bueno, como les decía hace un rato, las orientaciones eran bastante buenas. Ahí, digamos, miramos hacia el este. Bien. Ujú. Y bueno, lo no tan bueno es que teníamos, y acá tenemos un poco más las Ah, cotas de nivel, una linda pendiente que desde la calle, que se encuentra en este sector, digamos, esta es la ujú. calle, y esta es la parte más baja del terreno, tenemos desde la calle hasta el punto más bajo 14 metros de pendiente. Apa, bien. Ahí Lindo, tenías lindo, lindo. ya un interesante punto de partida para resolver lo que era el partido propio de la vivienda, ¿no? Sí. Teníamos 14 metros en total, y en la parte central, que más o menos está por acá, que es a donde más o menos se iba a desarrollar cualquier proyecto, teníamos 10 metros. O Perfecto. sea que era un desafío bastante interesante el cómo resolverla eh, para llegar a algo acotado, porque además, Ujú, como yo les contaba hace un ratito, esto se comenzó con un crédito, entonces teníamos, para el crédito teníamos 150 metros cubiertos totales ujú. que podíamos construir. Para el barrio teníamos un mínimo de 150 metros, así que bueno, eso también fue un desafío. ¿Pensaron en etapas, Laura, o directamente dijeron, bueno, vamos a ir por una vivienda de 150 metros o una primera etapa de 150 metros y después ampliación? Bueno, justamente como para el crédito el máximo eran 150, lo que hicimos, bueno, lo que hice fue plantear un proyecto más bien cerrado de, y después sí la construcción en etapas. Entonces, bueno, a raíz del terreno y a raíz de un poco de nuestras intenciones, teníamos, bueno, un par de premisas. Nosotros queríamos bueno, aprovechar dentro de las posibilidades las orientaciones de la mejor forma. No queríamos adaptar la construcción dentro de las posibilidades también el terreno. No queríamos una torta. Es muy difícil manejar proyectos en terrenos con tanta pendiente. Mucho de lo que uno por lo general ve en estos terrenos con mucha pendiente es que terminan surgiendo casas como de 4 pisos, de 4 niveles, y bueno, y eso era lo que no queríamos. Ujú. Entonces, bueno, un poco en función de la cantidad de metros que teníamos como límite y bueno, y el terreno, empezamos a pensar en las posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, lo que sí nosotros sabíamos que queríamos era que queríamos un cómodo acceso con el auto y un ingreso cómodo de la vivienda. Ujú. Eh, entonces, bueno, partimos de ese punto de vista. Después queríamos, por ejemplo, también fácil acceso a la cocina, al living, al comedor, y bueno, y entonces en función de eso lo que hicimos fue plantear el área social, digamos. Yo no sé si, bueno, acá me Se, estoy pasando un poquito de imágenes. se ve perfecto. En principio era plantear el área social en la planta alta y toda la parte más privada en la planta baja, ¿sí? Perfecto. Dormitorios. Bueno, un poco en esto de manejar pendientes, también, bueno, nos bajábamos un poco, digamos, nos metíamos un poco en el terreno, lo teníamos que cavar, lo usábamos para llenar otra parte, digamos, también pensábamos un poco todo este tema de cómo manejarlo el terreno para Claro. aprovecharlo, digamos, y que no sea en contra. Eh, bueno,
en función a esto de cómo ubicar la geometría y cómo aprovechar el terreno y demás, nosotros entonces planteábamos, acá esto es bien esquemático, planteábamos un ingreso, ¿sí? En la que bajábamos más o menos 1,20 m, y después planteábamos el área acá social, pero ¿qué pasa? Esto no nos alcanzaba los metros y se nos complicaba para el tema del estacionamiento, entonces lo que hice fue agregar como un segundo módulo. Entonces queda así esquemáticamente como 2 módulos en planta alta, yo le llamo planta alta, lo que sería planta nivel, y el área privada en planta baja, que Claro, sería esto que tu se... plano noble sería este en el cual se ubica el área pública, digamos, está claro, que es el Exacto. área de acceso. Bueno, con esto, estas son, en realidad son esquemas, son bien esquemáticas. Nosotros de este lado, que es de donde estamos desde la calle, es como un enfoque, una perspectiva aérea desde la calle, orientación oeste, y de aquel lado tenemos el este. El norte lo tenemos hacia la izquierda, el sur hacia la derecha. Entonces, bueno, lo que pensé es, bueno, todo lo que es ingreso y garage quedaba al descubierto, cosa de no tener superficie cubierta y no pasarme con los metros. Plantear, bueno, toda la parte, como te decía, acá living, comedor, cocina, ya la vamos a ver bien en la planta, en la planta a nivel, en la planta alta. Un poco acá estoy viendo otra perspectiva aérea, ya desde el sur hacia el norte. Acá en esta no se ve muy bien, pero la idea obviamente era abrir y aprovechar dentro de lo que se pudiera hacia el norte. Acá, fíjense, yo acá estoy viendo desde el norte, o sea que estoy abro todos los dormitorios hacia el norte, abro un poco el living también, pero obviamente que la visual y la apertura mayor es hacia el este por terreno. Bien, entonces, Lau, entiendo que dentro de las premisas, dentro de lo que nos comentaste la particularidad del comitente, de lo que nos comentaste de los niveles del terreno, por lo que voy observando, el tema de las orientaciones para los locales fue algo como importante, algo a lo cual le diste mucha relevancia en cómo ubicar los ámbitos de la casa en relación al debido asoleamiento en la vivienda. Sí, tal cual, como que las premisas básicas desde el comienzo fueron obviamente intentar abrir la casa lo más que se pudiese hacia el norte, aprovechar, bueno, la casa el terreno mira hacia el este, o sea que abrir hacia el este resultaba bien fácil, pero con un terreno tan empinado se complicaba el abrir la casa hacia el norte para aprovechar mejor el norte. Entonces, bueno, un poco también el hecho de plantear la volumetría de esa forma, también era para que con el volumen de toda el área privada, que son las habitaciones, intentar captar lo más que se pudiese la orientación norte. Bueno, después al agregar este segundo volumen en la planta alta, un poco me hizo perder esta posibilidad de mayor apertura hacia el norte, pero bueno, es como cuando tenés estos terrenos tan complicados y no el mejor de los terrenos y no de las mejores de las orientaciones, es como que uno tiene que evaluar, ¿viste? Los pros y los contras. Hay que tomar Así que decisiones. bueno, sí, tenés que tomar decisiones y yo creo que dentro de todo está bastante bien logrado. Así que como se puede ver ahí en esa perspectiva, bueno, toda la planta baja, que son los dormitorios, están abiertos hacia el norte. Bueno, en la planta alta lo terminé abriendo, no tanto, porque también entendemos que en estos terrenos inmediatamente tenés un vecino al lado, entonces también pensando en la privacidad con el vecino, tampoco lo quería ver demasiado, y en esta parte de planta alta estoy como con poco retiro, claro. Pero sí acá, por ejemplo, en la planta baja, que está más retirado hacia el otro costado, entonces del lado, yo no sé si se logra entender, pero de este lado
que es el lado que está cerca de este terreno, entonces está Ujú. como más negado, aparte es orientación sur, y Claro, este sector que está más desplazado, entonces lo abrí un poco más. Y otra perfecto. cosa también importante que yo no les expliqué cuando les mostré más bien la topografía, es que en este terreno, en todo este sector que estoy acá señalando, es como la parte más profunda del terreno y hay una gran canaleta de desagüe del barrio. Ok, Entonces, mi idea fue alejar la casa, alejar las fundaciones, alejar mi estructura lo más que pudiese de todo este sector que, que es el más problemático del ujú, terreno, ¿sí? claro. Así que por eso la casa más bien está ubicada en este sector y acá O está sea como más que bola. hasta acá está claro, las decisiones se fueron tomando en una fase que le podemos llamar diseño conceptual. Ya en las últimas imágenes que nos había estado mostrando se empieza a observar más una fase de anteproyecto, donde empieza a aparecer la Sí, arquitectura con el aventanamiento y demás, empieza a cobrar forma este partido que habías mostrado al comienzo, sobre todo de cómo implantar la vivienda en el terreno. exacto. Cómo fue el pasaje luego hacia una fase más proyectual en términos de, por ejemplo, la coordinación con la estructura, la decisión de los materiales, la decisión del sistema constructivo, etcétera? Bueno, como vos decís, hasta lo que mostré recién era un anteproyecto. Entonces de ahí, bueno, todo este esquemático fue tomando un poco más de forma y fui puliendo las medidas un poco más pensando en esto de que lo tenía que construir después en dos etapas, Claro, porque yo tenía que llegar a los 150 metros y no pasarme de ahí eh, para terminar una etapa de crédito y después de ahí o me frenaba ahí dependiendo de si seguía o no, no lo sabía hasta ese momento, es si continuaba con una segunda etapa, ahí nomás, o si era para más adelante. perfecto. Entonces, básicamente, lo que planteé es, bueno, yo no sé si se alcanza a ver ahí, si no, me Se voy a ve ir un perfecto, ¿eh? poquito, Se ve perfecto ¿sí? ahí. Sí, 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 sí. ¿Ve? Bien. Bueno, Ujú. acá lo que yo planteé es el ingreso, esto es una planta bastante libre en donde dejo espacio para garage, para dos autos, y el paso a un ingreso, esto totalmente descubierto, simplemente acá dejo planteadas vigas estructurales para un día de mañana si después iba a ser techos o no, ya van a ver más adelante que los terminó haciendo en una segunda etapa. Ujú. Planteo un ingreso con un toilet, living, comedor, cocina. En la primera etapa a este sector lo dejo descubierto, lo planteo como un patio para el crédito, porque si no se me pasaba de De metros. metros. Acá planteo un tender, perdón, un lavadero y un tender. ¿Por Perfecto. qué lo planteo a esto acá en esta punta, sabiendo de que esto en un futuro se iba a construir? Esto es como la primera parte de la obra. Ujú. Acá planteo las escaleras que me llevan a planta baja. Acá llego, a ver, esperen, O ahí sea, una está. escalera de un tramo. La escalera, en realidad es un tramo y medio, porque Ujú. baja completa, acá la tengo de este lado, baja completa, y acá termino bajando con Claro, uno o dos hay un escalones, descanso y hace un giro de dos escalones. Bien. pega la vuelta, sí, pega la vuelta, y acá planteo dos dormitorios y dos baños, considerando que uno de los baños es el baño de estos dos dormitorios y en un futuro este que ya queda planteado es el baño del dormitorio principal que va acá al final. Clarísimo. Yo me voy a adelantar un poquitito más porque acá tengo planteado, como te decía hace un rato, que yo al proyecto lo tuve que plantear primero como un todo y después lo dividí en Ujú. dos En dos partes etapas. a la hora sí, a la hora de la construcción. A ver, vamos a ver, acá yo lo puedo ver un poquito más grande, Ujú. ¿sí? Fíjate que acá yo en esta planta alta ya estoy viendo que en este sector ya tengo una terraza que Ujú. forma parte de la losa, digamos, del dormitorio de planta baja. En este sector me queda un comedor diario, que es el que se El que techa era en una patio. segunda etapa, Claro. Ujú. el que es el patio. Ujú.
Eso por un lado, y después tengo la planta baja que resulta con, además de lo que les conté recién, un Los dormitorios, un dormitorio, dormitorio de el remate, digamos. dormitorio principal. Ujú. Bueno, como bien vos contaste hace un rato, mi marido es dibujante, trabaja en casa, entonces eh, ya después en algunas fotos se lo voy a mostrar, pero quedó planteado, que esto al día de hoy todavía no está construido, esto es un estudio con un baño que está como separado de la casa, para Ujú. darle a él privacidad con su trabajo. Él trabaja en casa, así que estar, pero no estar. Así que estaba planteado como un estudio a futuro. Y en este sector de acá un playroom que tampoco está todavía. Así que, bueno, un poco es esa la idea La de lo que distribución sería a nivel proyecto. a Perfecto. nivel proyecto, Bueno, tal cual. me parece interesante lo que comentas de lo de Juan, porque plantea como un tema, bueno, otro gran tema de la arquitectura es Otro, la vivienda y el sí, trabajo, ¿no? La vivienda y el trabajo es sí, como, hay muchos casos desde la vivienda de Diego y Frida, a la misma vivienda del padre William, que era músico y tenía su lugar dentro del pabellón para componer, esta idea de los grandes casos de estudio de la arquitectura, donde siempre se ve el habitar y el trabajar, que ni hablar que en este proceso de este 2020 tan particular ha sido el tema del año, digamos, nuestra el vivienda tema. se ha Mm, convertido en nuestro espacio de trabajo, en nuestro gimnasio, en nuestra escuela para los niños, en todo, en la vida misma, digamos. Bien, tenía sí, anotado alguna pregunta para hacerte. Estamos llegando ya como al último tramo viste que al comienzo yo les comento, le confieso a la gente que no está viendo que el miedo de todos los participantes es, che, pero no voy a tener que decirle, digo, no, olvídate que ya llevamos 25 minutos al lado, viste cómo el tiempo corre, no, viste, claro, el no les tiempo voy a corre. mostrar las partes más divertidas y más No, lindas no, que son sí, las fotos. mientras vos me respondes vos vas a ir pasando imágenes, pero lo que quería preguntarte más en el terreno de lo personal, porque es parte también de la vida del proyectista, lo que nos interesa un poco indagar, una anécdota feliz que este proceso te haya dejado y una anécdota sufrida que este proceso te haya dejado, entendiendo que, bueno, el sufrimiento, ¿no? En términos metafóricos, es la propia vivienda, es algo muy simpático, digamos, para realizar, pero me imagino que el estrés que uno carga, vuelvo a decirte, yo opino desde afuera porque no he vivido este proceso y te confieso algo, no creo vivirlo, o sea, estoy pensando en mi vivienda y estoy pensando en contratar a un arquitecto porque no quisiera estar en el pantalón quiero ser cliente en mi vivienda, ¿me entiendes? No quiero ser proyectista. Así que la pregunta, mientras vos nos vas mostrando algunas imágenes del movimiento de tierra, que también ha sido una actividad, me imagino que muy importante, en un desafío, digamos, en esta propuesta, algo que te haya, pero así, ¿no? Lo que recuerde, esto para mí fue un momento muy feliz y esto fue una parte del proceso difícil. Bueno, el momento más estresante, más complicado, por eso me detuve mientras estaba pasando, fue esta etapa del movimiento de tierra eh, y el replanteo en todos estos terrenos tan empinados, el replanteo es bastante complicado, es una gran locureta, no tenés Ujú, a dónde pararte los albañiles, o sea, tenés que, bueno, quien se dedica a obra sabrá entenderme lo difícil que es ujú. el tema de las estructuras, yo acompañé toda la etapa de las estructuras con estas imágenes, con colores que les iba haciendo a los albañiles, de cómo doblar los hierros, de cómo unir las zapatas con las columnas, de cómo se tenían que vincular, cómo teníamos que escalonar eh, los cimientos para que esto funcione, porque el terreno no era solamente inclinado en un sentido, sino que era inclinado en dos sentidos, o sea, Claro. teníamos pendientes distintas. Así que bueno, toda esta etapa de estructura, acá fíjense que tengo un videíto también, se los hacía con videitos por ahí, los ponía en la compu, les mostraba, después se ¿Qué los usabas? acompañaba con imágenes. ¿SketchUp? ¿Qué instrumento usabas para Siempre siempre SketchUp? SketchUp, casa de herrero cuchillo de palo, cuando yo hice esta obra estaba con mucho trabajo paralelo, entonces uno se cree de que cuando vos haces tu casa le dedicas todo el tiempo del mundo y la verdad es que no, Ujú, porque vos tenés tu trabajo claro. y bueno, y esta es mi casa, todo bien, pero yo no podía dejar de lado mi trabajo, Ujú, entonces era
yo no tengo renders, no, o sea, simplemente eran esquemas, eran plantas, era dibujo técnico. Como te digo, el cliente que era mi marido también entiende bastante, entonces no le hacía falta la Claro. fotito, viste que cuando vos tenés un cliente necesitas mostrarle imágenes, bueno, así que sí, era SketchUp y era lo más práctico y lo más rápido que se pudiese. Pero Bueno, toda la parte, fíjate qué interesante, perdón Lau que te interrumpo, porque nosotros en la diplomatura hablamos mucho del concepto de instrucción en vez de documentación. ¿Por qué hablamos de instrucción? Porque de hecho yo en la clase inaugural muestro a los participantes de la diplomatura cómo hay casos hoy en los cuales hay una línea de programación y una impresora 3D, casos reales, les muestro casos concretos, proyectos concretos en el mundo que van en ese sentido. Entonces prefiero hablar de instrucción que hablar de documentación, y lo que acabas de mostrar me parece una genialidad, porque era tu manera de hacer una instrucción para que quien tiene que oficiar de intérprete pueda leer eso, pueda entender, tenga... y es como muy, hoy se dice el UX UI, ¿no? La interfase de usuario, la interfase de diseño, fue hacer piezas muy simples y muy didácticas, en lo cual creo que la particularidad del SketchUp ayuda mucho, porque de hecho la base del SketchUp nació como para que cualquiera pueda construir su vivienda en un modelo 3D, luego la disciplina lo fue tomando y se fue profesionalizando, pero me pareció muy interesante las imágenes que mostraste porque es tu manera de bajarle en un nivel de lectocomprensión muy sencilla al personal de obra que tiene que interpretar de la mejor manera posible eso para ejecutarlo, y vos estás haciendo justamente ahí de autor y de redactor de esas instrucciones para que el intérprete, que es justamente el operario, pueda ejecutar eso como se debe, digamos. Así que me parecen piezas sí, muy, muy notables. sí, en la obra yo creo que es fundamental tener todo el legajo, que es fundamental, porque sin un legajo yo no sé, es una gran locura. De todas maneras, en toda obra van surgiendo cosas. Uh-huh. Entonces, de repente vos tenés planteado algo, pero en la obra, no sé, Tuviste que estar mucho tiempo sucedió. ahí, mucho tiempo a pie de obra, mucho tiempo dando instrucciones de manera Bueno, presencial. yo soy una persona que le dedico mucho tiempo a la obra, estoy mucho en la obra, porque me parece que vos no estás un día y es un problema. Más en toda la etapa en la parte de fundación, después el muro, bueno, sí, controlás la plomada y demás, pero yo suelo estar mucho en la obra. De todas maneras, como te decía, yo mientras estaba construyendo esta tenía varias obras, entonces me la pasaba corriendo de un lado para el otro, tenía más tiempo de auto que de otra Claro. cosa. Y eso me lleva a No, preguntarte qué fue lo que más, en qué función te sentiste más cómodo, disfrutaste más, en la de diseñadora, en la primera etapa, en la del proyecto, de las instrucciones, o en la obra. ¿Cuál fue la que vos más disfrutaste? yo la que más disfruté, mira, te muestro. Yo te voy a ir pasando fotos y cuando Ujú. llego te voy a decir cuál es la que más disfruté. Sí, porque todavía me Ay, debes la respuesta de la anécdota feliz. Me dijiste la que sufriste, pero todavía no llegamos a la anécdota feliz, digamos. bueno, va un Que poco debe de la haber mano algo. con la que te voy a mostrar. Bueno, yo ahí fui pasando mientras fotos de la Ujú, obra gruesa. Esta ya estoy en la segunda etapa, fíjense que yo terminé, primero hice hasta ahí y ujú, luego agregué la parte esta del ujú. dormitorio, que es también terraza. Esto también viene a formar parte de la segunda etapa. Ya voy a llegar y te voy a contestar cuando llegue. Acá se ve un poquito de instalaciones. Bueno, fíjense las alturas, ¿no? Yo acá Sí, sí, estoy sí. desde una calaneta sacando fotos, fíjense la altura de lo que es esta columna, Ujú. tabique. Miren, yo ahí estoy realmente desde la altura del terreno, no es que estoy Claro. agachada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Acá es cuando me empiezo a sentir un poco más feliz, ¿ves? Cuando empezás a ver las visuales que lograste con tu arquitectura. Sí, cuando ya salís de la etapa más dramática. Ujú, ujú. Bueno, también ahí estamos ahora, ahí hay un poco más de carpinterías, ahí empieza a haber algo de color, de pintura. Porque ahí creo que aparte lo que debe jugar cuando es la propia vivienda, es que, porque uno de hecho lo hace cuando le construye la vivienda a otro, bueno, uno empieza también a
a fantasear con cómo va a ser su habitar en esos espacios, porque el espacio se empieza a percibir, a diferencia de cuando uno ve la fundación y todo eso, que por ejemplo a mí es una parte que me encanta, pero acá es donde uno ya empieza a decir, bueno, me imagino viviendo en estos espacios, teniendo esta visual, Bueno, la noción de bueno, escala y demás. vos, vos sabés que eso es algo positivo, digamos, cuando vos haces tu casa, porque ya desde el momento en que la proyectas ya te imaginas los espacios, vos ya los percibís, vos ya sabes cómo los vas a vivir a esos espacios. Por ahí cuando vos le diseñas a un cliente, en realidad yo no sé cuánto ellos Sí, claro. logran entenderlo hasta que no lo viven y no están parados ahí adentro y Ujú. lo ven. Entonces, eso sí creo que es una ventaja de nuestra parte, porque desde el día uno yo sabía cómo se iban a percibir los espacios. Entonces, yo desde el comienzo como que me iba imaginando, pero te imaginas de todo, ¿no? Bueno, acá Totalmente. rápido les voy mostrando cómo se va haciendo, cómo va tomando un poco más de forma esto. Esto en un momento en esto de manejar la tierra, tuvimos que poner champas en una etapa de obra prácticamente, no porque quede estético, sino para que nos contenga toda esta tierra, porque si no, Claro. podría haber riesgo de que llueva y que todo esto se me desmorone, por más de que yo ahí tengo un muro de Ujú. contención. Entonces ves ahí como que se ve un poquito como si estuviese recontra terminado y en realidad todavía estamos muy en obra, fíjate que acá le falta el piso. Ujú. Eh, Acá es cuando ya empieza cuando ya acá me empecé un poco a relajar un poco más, cuando esto ya empezaba a tomar forma. Y bueno, y acá ya les empiezo a mostrar la parte de más disfrute, porque en realidad es cuando pasas la parte dramática, como decía recién. Acá ya empezamos a poner pisos, acá es cuando empezamos a colocar el techo del garage, que era el que yo les contaba hace un rato, que en un comienzo había quedado como superficie no cubierta, justamente para no sumar metros, pero como acá ya estábamos en la otra etapa lo pudimos hacer, Me cuando imagino que estuviste muy metida en esos detalles, sos meticulosa, bueno, y querías ver justa, desde el just- justam- anclaje. tal cual, justamente les puse esa imagen para sí, de alguna forma demostrar que sí, que el arquitecto está en todos los detalles. eh, y bueno, yo creo que esta al ser mi casa más todavía, porque muchas veces Ujú. por ahí uno le plantea cosas al cliente y no las logra hacer. Bueno, yo en algunas cositas sí me di los gustos que Ujú. yo quería, como por ejemplo la puerta de ingreso, que yo quería un paño súper grande, una puerta pivotante, prácticamente de piso techo, gigante esta puerta, creo que es lo más lindo de la casa. Ujú. Pero bueno, no siempre tenés la posibilidad de hacerlo o que te digan sí. Claro, totalmente. Eh, bueno, sí, los anclajes, bueno, esto es terraza, cómo colocamos las placas, todo fue un gran desafío. Estas basecitas, por ejemplo, las hicimos con el albañil, los Ujú. dos, porque en ningún lado me las hacían o me cobraban fortunas para hacerlas en fábrica, entonces, por ejemplo, todos esos topetines los hicimos nosotros y los pusimos. Eh, bueno, esto es colocación Hubo de. una constructora, digamos, un único contratista, o vos fuiste manejando distintos contratistas a lo largo de la obra? Bueno, vos sabés que ahí me justo una pregunta clave. Yo cuando arranqué esta obra, la gente con la que yo acostumbraba a trabajar la tenía trabajando en otras obras. Entonces, bueno, busqué y empecé con una cuadrilla desconocida para mí. Ujú. Y tuve eh, mucha mala suerte, mucha mala experiencia, así que de esa cuadrilla me quedé con algunos y después esos algunos les tuve que decir que ya no vengan más. Ujú. Mientras tanto liberé a mi gente de otras obras, así que bueno, finalmente terminando la obra con gente. Con tu propio equipo, digamos. Tuviste que armar equipo para Sí, poder. sí, sí, Bien, bien. sí, no tuve suerte con eso. De todas formas, bueno, sí, inclusive con mi albañil de siempre, que lo amo y que lo adoro, y que es un genio, hicimos todas estas cositas y Ujú. las pusimos con él, todo divino. Eh, bueno, como yo decía,
por ahí me daba gustos y hasta el día de hoy diseño cosas que no sé si normalmente, digamos, al ser mi casa, si tengo una baranda quiero que sea como yo la quiero. De nuevo también viene la parte económica, nosotros por ahí, no sé, me hubiese gustado de otra forma, pero dentro de las posibilidades, entonces la diseñé, entonces todo tiene su diseño, como quería la baranda, bueno, qué sé El yo, rolado del... Sí, sí, con claro. su Sí, sí. pequeño diseño de las esquinas y el asador, que bueno, le puse un vidrio para poder ver mientras estaba asada. No sé, bueno, por ahí algunos detalles de que los puedo hacer porque me gusta y porque mi marido también se copa con todo eso. Claro, totalmente. Desde las barandas hasta el asador, el vestidor, está todo 100% diseñado, todo súper recontra pensado. Por eso las pongo en las imágenes de cómo colgamos la lamparita, de cómo pusimos los caños de las De cortinas las para que no cortinas. queden, sí, Bueno, desde ahí que creo que hay toda una lección aprendida de cada obra que uno ha tenido, de cada detalle que uno ha visto, y uno trata de volcar todo eso en la propia vivienda, ¿no? sí, creo que en algún lado puse, y me hice hacer hasta los soportes de las cortinas y los caños y los mandé a pintar con epoxi, entonces y Claro. después no, todo. Bueno, esto un poco de los baños, cocina, puerta, las que le contaba hace un Ujú. rato, y esta es la etapa feliz. Yo me acuerdo patente de este día cuando estábamos antes de mudarnos, que veníamos a limpiar y a hacer unas pequeñas cosas, y me paré acá y no sé si lloré, pero la que Pero, la sufrí esta casa, pero disfrutaste el momento. disfruté, lo disfruté. Entonces, esta fue la parte de disfrute Esa es realmente, la foto que resume me la acuerdo felicidad. patente. Sí, Bueno, sí, sí, sí. es una buena manera de cerrar esto. Te quería hacer una pregunta antes de irnos, mientras vos pasas las imágenes que te queden. Eh, ¿Cómo, habiendo vivido este año, ya, digamos, hemos vivido una gran parte de este particular 2020, ¿qué lecciones te deja en términos de la profesión, en términos de cómo pensar una vivienda? ¿Te parece que todo va a seguir igual? ¿No te cambió nada? Digamos, ¿cómo ves a futuro la profesión, la disciplina, los encargos que tengas que realizar? bueno, mira, sí que cambió un montón. De hecho, hace poquito me junté con un cliente que me encargó un trabajo, y ya partimos de la base que el cliente, por más cosa chiquitita que haga, te plantea que sí o sí quiere y ya piensa en estos espacios para trabajar desde la casa, cuando antes era raro que me lo planteen. Entonces, bueno, un poco Ujú. eso de ya, sí o sí, ya no es el escritorio de estudio de los chicos, sino ya es pensar un espacio de un lugar de trabajo, de plantear una Ujú. oficina, de que sea más allá de eso, de un escritorio. Así que Totalmente, imagínate de que desarrollar la vida eso dentro de, ya, de un hábitat, la vida completa. Creo que sí, eso, sin lugar a dudas, va a ser un sí. impacto. Bueno, agradecerte habernos Ujú. compartido porque es literalmente abrir la puerta de tu casa. Así que Sí, agradecerte, digamos, habernos compartido el proceso. Yo acá te voy a dejar de compartir, así nos vamos con nosotros dos. Eh, bueno, felicitaciones por el proceso, por haber sobrevivido ese proceso, por seguir hoy en pareja con el compañero, porque eso también es otro desafío, digamos, para toda pareja la vivienda es un desafío, ni me quiero imaginar cuando tu compañero es el cliente, vos sos su diseñador y demás, así que los felicito, muchas gracias por haber compartido este espacio, espero que lo hayas disfrutado y que te haya servido para de alguna manera recorrer lo que ha sido este proceso para vos de tu propia vivienda. perfecto. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido algo. La verdad que tal Perfectamente. cual, me detuve al comienzo con las primeras imágenes y las más lindas. No sé si la alcanzaron a ver, pero espero que sí. Y bueno, gracias. Muchas gracias.